el libro de Lynch. ¿Es reciente ese libro? No me acuerdo bien cuándo salió el libro. Este, mm, Me fijo. Perfecto, gracias, Cecilia. ¿Qué estaba diciendo? Bueno, este otro juego de palabras con el saxo como instrumento sexual de alguna manera. ¿Por qué? Porque vemos que ese vigor y esa estimulación sexual libidinosa, decía, ¿no? En el sentido de lo que tiene que ver con el placer, lo que genera placer, al tocar el saxo es lo que luego no va a tener cuando es casi miserablemente humillado en toda esa frustración sexual, en el encuentro sexual con su voluptuosa mujer, ¿no? Con el personaje de René, interpretado por Patricia Arquette. Digo, ese deseo insuficiente, ¿no? De alguna manera que nunca le alcanza a Fred, que lo deposita de manera extrema, de manera sobreestimulada, como podemos ver en ese plano que además es muy fugaz, muy rápido, donde vemos toda esa transmisión de energía que hace el sexual, por eso prácticamente erótica, que hace con su instrumento el músico Fred en una de las primeras escenas de la película, ¿no? Eh, Estos juegos de palabras, estos juegos implícitos que tienen que ver con sentidos implícitos, tienen que ver con juegos simbólicos propuestos por parte por parte de Lynch. Y por último, digo, todavía hablando en términos de lo que son los sentidos implícitos, había un videíto que quería mostrarles de Zizek, hablando un poco al respecto y a propósito de esto, pero antes les leo un poco 2008. Ah, genial. Les leo un poco cuál es mi interpretación, se lo voy a leer de manera textual, lo que yo creo que es una especie de síntesis de todo lo que de alguna manera está queriendo plasmar acá Lynch en términos de, como decía, los sentidos más implícitos. Hablábamos de esto, del deseo, la cuestión del deseo, el enigma del deseo femenino, dice Zizek. Esta declaración, ¿no? Tan prácticamente fatalista que hace al final el personaje de Arquette, el personaje de René, cuando luego del acto sexual, ahí en la ruta, en la calle, donde está la cabaña encendida en llamas, le dice que nunca lo tendrá, ¿no? Nunca me tendrás, le dice al personaje que después pasa a ser Fred, y que a veces, tal vez se trata de eso, dice Zizek en este ejemplo que luego vamos a ver, de la indefinición, de esa ambivalencia constante e inconclusa del deseo, ¿no? De las incertezas del deseo. Porque al fin y al cabo nunca sabemos estrictamente por qué surge el deseo, por qué rasgo se rige, sabemos que implica mucho más que simplemente un placer en términos sexuales, ¿no? Eh, por eso yo decía que mi inclinación interpretativa va más por el lado de Zizek, por el lado del deseo, de esa compleja, del deseo como enigma, ¿no? Como esa compleja cuestión indescriptible, imposible de abarcar, ¿no? Incomprensible en sentidos determinantes. No se sabe a ciencia cierta qué impulso interno la rige, si bien sabemos que se trata de mucho más que una mera pulsión de atracción sexual. Lo libidinoso, que es esta búsqueda instintiva, primitiva e innata del placer, regida por la instancia psíquica del ello, la satisfacción libidinal propia del ello, reprimida conscientemente por el super yo, ¿no? Sus normas de restricción moral. El super yo nos va a decir que hay cosas que podemos hacer y cosas que no podemos tener un acto sexual en el medio de la calle como tienen los personajes de la película de David Lynch, por ejemplo, ¿no? Todo esto genera carga, genera represión, genera acumulación, eso genera angustia, ¿no? En nuestra propia interioridad, eso genera traumas. De alguna manera exponemos y manifestamos en forma de deseo todos esos traumas en algún momento. Un deseo que va más allá de lo carnal, como decía, más allá de lo sexual, por más de que esto es un componente central. El deseo como posesión, por definición. O la no mostración, como decía acá en el apartado en la pequeña cita que hay en la placa, la no mostración de ese deseo, que se muestra en todo caso en nuestra propia interioridad, que al fin y al cabo es lo que tenemos en esta película. No sabemos si eso que se muestra desde la trama, como decía, con estos condimentos y elementos propios del cine noir, la trama de Pete Davidson y su aventura con la amante, eso no sabemos qué ocurre realmente. Nos acercamos más a la idea de que es una proyección idealizada por parte de Fred, ¿no? Por eso hablamos de no mostración de ese deseo. Un deseo que se encuentra en nuestro interior, en nuestras tensiones más intrínsecas, como Fred en su fantasía de héroe de cine noir, que muestra que finalmente no es un héroe, sino que es preso de su propio objeto de deseo, que es esa mujer, que es la propia René, que él aparentemente asesinó. Ese deseo femenino que al fin y al cabo lo vemos acá en la película, en esa escena final, como una venganza, como una especie de toma de venganza, de postura de venganza por parte de René
representando, encarnando a esta femme fatal, ¿no? Cuando le dice, nunca me tendrás, nunca me poseerás. Yo creo que el deseo realmente, como rasgo inmanente, inherente a lo humano, nunca se termina de explicar. Tiene que ver con morbos, con inmoralidades, con impudicias, ¿no? Que lógicamente, como digo, la entidad psíquica, el super yo, reprime, no deja salir, que van en contra de las convenciones que aquí mismo, digo, mientras digo esto, no, nos controlan y nos dicen cómo tenemos que comportarnos y que está bien que estén porque vivimos en un marco social que debe estar normado y regulado de algún modo. Estamos de alguna manera inmersos en este orden de estabilizaciones. Pero bueno, el deseo, al fin y al cabo, acobija morbos personales, tiene que ver con cada uno de nosotros desea una cuestión prohibitiva, de alguna manera, seguramente, y creo que a uno de los principales temas que plantea David Lynch de manera, como digo, más implícita, no ya explícita, tiene que ver con esto, con la idea del deseo, del enigma del deseo. Acá en este sentido estoy un poco concordando con lo que plantea Zizek. Obviamente yo desde un mucho más abajo, digamos, no soy un experto en el ámbito, pero creo que tiene que ver con eso. La idea del deseo como lo tenemos como algo, como decía, relacionado al placer y a la concreción del mismo, del deseo en términos sexuales. Y en este caso está planteado ya de entrada esa tensión cuando lo vemos al personaje de Freud en esa estimulación, como decía, libidinosa y extrema con su saxo, pero luego, posteriormente, miserablemente humillado en el acto sexual con su pareja, ¿no? Por eso hablamos de esa insuficiencia del deseo, que nunca nos alcanza y que buscamos corregir de otra manera, suplantar y reemplazar de otra manera. En este caso, Freud lo hace a través de esta fuga psicogénica, perdón, que recién planteábamos en términos de Freud, que tiene que ver con este desdoblamiento y esta proyección idealizada hacia las experiencias de otro personaje, de otro cuerpo, de otra historia, que en este sentido, dentro de lo que plantea Lynch en sus películas, es una historia mucho más clásica, una historia mucho más fantástica también, ¿por qué no decirlo? ¿No? El héroe impensado enfrentado al mafioso, gángster más poderoso y que tiene una aventura con su riesgosa, con su amante. Digo, qué idea cinematográfica más prometedora y frenética que esa. Eso creo yo que es de alguna manera los principales niveles de sentido o las elaboraciones y las perspectivas de análisis que podemos proponer en un sentido implícito cuando vemos esta película. Que en síntesis tiene que ver, como decía entonces, y como aclara Zizek, con la idea de el deseo, el enigma del deseo, la fuga psicogénica en términos de Freud. A ver si podemos ver este fragmentito de video de Zizek, que si no lo conocen realmente se los recomiendo. Aguárdenme. Me van siguiendo más o menos, ¿se entiende? Es una película complicada de terminar de entender, de unir, de atar cabos, pero bueno, muy rica en ese sentido. A ver si podemos ver este videito. Lost Highway and Mulholland Drive are two versions of Uy, me parece que no tiene subtítulos. Ay, pensé que estaba subtitulado. Bueno. the same film. What makes Bueno, les pido disculpas. Pero pensé que estaba subtitulada en este fragmento que había preparado, pero no. Se escuchaba bien igual, ¿no? Pero no está con los subtítulos, así que mejor vamos a avanzar. Porque si no nos vamos a quedar sin tiempo. Bueno, de todas maneras tenía acá algunas. Después retomamos al final lo que plantea Zizek. Bueno, en una última instancia, entonces, siguiendo con esta categorización, con esta clasificación de niveles de sentido que propone Borwell, tenemos a los sentidos sintomáticos, ¿no? Que recordamos entonces que tiene que ver con estos sentidos, con estas aproximaciones que no están inscritas en principio por voluntad del director,
sino que están reprimidas, están dichas de manera involuntaria, están de alguna manera como que se le escapan al director y están impuestas en la película, y las podemos advertir nosotros como, de alguna manera, como espectadores eruditos, como espectadores sabios, expertos, digamos, si somos o no fanáticos y seguimos la filmografía de determinado director, pero tiene que ver con eso. De alguna manera va a ser muy difícil identificar niveles de sentido sintomáticos en una ópera prima, ¿no? En la primera película de determinado director o de determinada figura autoral. Tiene que ver mayormente con rasgos de estilo, con rasgos característicos que identificamos en tal o cual director. Yo creo que para terminar de entender esta idea, esta primera definición que hago de los sentidos sintomáticos, que de alguna manera creo que como requieren de un mayor esfuerzo y trabajo y proceso creativo por parte del espectador, podemos encontrarlos y podemos elaborarlos a partir de la lectura y de la interpretación de cualquier película. Yo creo que es importante entender acá la noción de estilo, ¿no? Esto que vengo insistiendo tanto. Y entender al estilo no solo como un rasgo característico de determinada figura autoral, ¿no? Modos de hacer, operaciones de estilo propias de ese director, por ejemplo, no sé, usar cámara en mano, usar mayormente planos con encuadres angulares, ¿no? Y extremos y abarcativos y muy abarcativos, o todo lo contrario, elaborar una puesta de cámara más restrictiva, con planos más clausurados, que apuestan más a planos cerrados y primerísimos primer planos, etcétera, etcétera. Digo, la apuesta en términos estéticos puede ser cualquiera, pero eso tiene que ver con rasgos que podemos identificar y podemos vincular y unir a determinada figura autoral. También tiene que ver la noción de estilo y rasgos estilísticos determinados con un estilo de época, por ejemplo, ¿no? Con una corriente histórica, estética, que se caracteriza por tener determinados factores comunes. Por ejemplo, muchos de ustedes conocerán películas de la Nouvelle Vague francesa de los años 50 y de los años 60, ¿no? Películas de Godard, películas de Bresson, películas de Chris Marker, o el neorrealismo italiano en los años 40, ¿no? En los tiempos de posguerra. Es decir, poder identificar rasgos de estilo que refieren a determinada corriente histórica también tiene que ver con la noción de estilo. Entonces, en síntesis, podríamos decir que un estilo tiene que ver con un modo de hacer característico, que no es lo mismo que el género, ¿no? Pues muchas veces se nos mezclan estas dos definiciones y creemos que son lo mismo, y al fin y al cabo podemos referirnos a como que son lo mismo en un debate tal vez menos especializado o más somero, más general. Pero el género habitualmente tiene que ver con grupos de pertenencia, ¿no? Con determinado horizonte de expectativas que lo rigen a un espectador a esperar algo de esa película. Sé qué elementos forman parte de esta película, por lo tanto sé qué esperar de ella. Sé que esta película es un policial, por lo tanto sé que este policial va a tener determinados elementos. El estilo, como decía, tiene más que ver con rasgos característicos de determinada figura autoral o de determinado estilo de época, de determinada corriente histórica, corriente estética. Por eso lo sintomático tiene mucho que ver con esto. Tiene mucho que ver, bueno, mi idea no era poner la placa para ya spoilearles lo que iba a decir a continuación, pero me quedó ya la placa. Tiene que ver con cuestiones que están muy vinculadas la gran mayoría de las veces a rasgos contextuales, ¿no? Cuando digo contextuales me refiero a cuestiones que ocurren en el momento en que se gesta, en que se produce y se estrena esa película, a identificar nuevamente rasgos de estilo y modos de hacer característicos y paradigmáticos de determinada figura autoral. Ya hablamos de las operaciones discursivas que tienen que ver con lo onírico, ¿no? Con los procesos de onirización en el cine de Lynch, con esto de construir tramas que muchas veces presentan algún tipo de quiebre de la realidad, de la referencialidad, ¿no? Lo que yo veo en las películas de Lynch no me cuesta mucho identificarlo como parte del mundo real, etcétera. Y también, como decía, con cuestiones contextuales, con cuestiones que atienden de alguna manera a un sentido histórico. A mí en ese sentido me parecía interesante, y por eso voy a empezar por acá, por lo que tengo planteado en la placa. Voy a leer esto que dice textual David Lynch varios años después, cuando hace, no sé si esto está incluido en el libro, de Atrapa al pez dorado, pero tengo entendido que lo hizo en algún tipo de publicación o en todo caso en una entrevista que habrá hecho online. Cecilia me dice que sí. Así que bueno, dice que bueno, que Carretera Perdida, los Highway, se vio alimentada
de un modo extraño por el caso de O.J. Simpson, ¿no? El ex futbolista, jugador de fútbol americano, asesino, que fue un caso realmente muy emblemático para el que no lo conoce, con mucha persecución mediática, por decirlo de una manera, con mucha repercusión mediática, todo este juicio, toda esta persecución judicial, de la que, bueno, finalmente él quedó absuelto o sobreseído, luego creo que tuvo otra pena, un juicio civil, no me acuerdo, no sé decirlo con precisión, pero de alguna manera es llamativo y es significativo, como David Lynch dice que se sintió como tocado o como movilizado por esta serie de actitudes y de comportamientos que seguía teniendo O.J. Simpson, este personaje mediático, posteriormente a ser sobreseído de ser absuelto del juicio del doble homicidio, ¿no? Dice Lynch, sigo leyendo la cita. Al principio no fue una influencia de la que yo fuera consciente cuando me senté a escribir. Las ideas iban y venían, pero a medida que la historia tomaba forma, se fue definiendo como un retrato de la fuga psicogénica, esto que ya habíamos interiorizado sobre el psicoanálisis de Freud, ¿no? Trastorno que se manifiesta cuando haces algo tan horrible que te hace casi imposible vivir con ello. Llegados a ese punto, la única manera que tiene alguien de sobrellevar lo que ha hecho es ocultarlo en una parte escondida del cerebro. De ese modo pueden explicarse las acciones de O.J. Simpson, quien, habiendo hecho esas cosas, podía seguir sonriendo y jugando al golf. Es interesante cómo, digo, esto es algo nodal y propio del cine y de cualquier construcción ficcional, ¿no? También de la literatura. Todo parte de la cultura, del mundo que nos rodea, del contexto, de los acontecimientos que giran en torno a nosotros. Pero bueno, después está lo que queda, digamos, en la figura autoral, en el guionista, en este caso en Lynch como guionista y director, la apropiación, ¿no? La apropiación y el tratamiento que se hacen de esos elementos que forman parte de nuestra cultura, que están dando vueltas alrededor nuestro permanentemente. Yo tengo entendido, Cecilia, vos corregime si leíste el libro recientemente y él lo dice de otra manera, porque yo no lo leí completo. Tengo entendido que en el momento del estreno de esta película, él en ningún momento hizo este tipo de manifestación, de declaración o de aclaración, ¿no? Todo el tiempo él apostaba al enigma, digamos, desde sus propuestas estéticas, desde sus películas. Entonces esta aclaración no estaba, digamos, esta aclaración que de alguna manera ofrece una explicación, ponele que lógica, de entre muchas comillas, de a qué estaba queriendo decir con esta película, de cuál era la explicación final de esta película, ¿no? Todo lo que vemos cuando vemos una película, inmediatamente salimos en busca de esa explicación que de alguna manera nos tranquilice, ¿no? Que funciona de modo prácticamente terapéutico si esa película nos conmocionó mucho, ¿no? No estoy de acuerdo en explicar sus películas, lógicamente, pero nosotros de alguna manera, no siempre desde la perspectiva tal vez autoral, ¿no? Desde el del director, del que creó y craneó esa película. Muchas veces salimos a buscar explicaciones en, no sé, hoy en día en algún texto subido a algún blog virtual, alguna crítica a un diario. Pero bueno, esa búsqueda por la explicación, esa búsqueda por el sentido lógico, aún en películas que claramente no apuestan a eso, está por parte de nosotros. Es algo casi instintivo, digo, cuando terminamos de ver una película. ¿Cuál es mi sugerencia o mi consejo desde el análisis? Es que esas búsquedas de explicaciones podamos elaborarlas nosotros mismos, ¿no? En nuestra propia interioridad, por así decirlo, a partir de nuestra propia subjetividad. De alguna manera yo creo que cada película es una invitación a construir nuestra subjetividad de una manera distinta o de avanzar un poco más en torno a los laberintos de nuestra mente, podríamos decirlo. Y yo creo que las películas de David Lynch son muy claras en este sentido. Digo, me parece que no tendríamos que salir a buscar explicaciones a otros lados o al libro de Lynch, como está diciendo acá Cecilia, cuál es una de sus posturas de cómo defender a sus películas, no explicarlas en este sentido, que el espectador analice por su propia cuenta, ¿no? Como bien dice acá Cecilia. Yo creo que tiene que ver con eso y que Los Highway es una invitación a eso. Pero bueno, volviendo un poco a esta cita, entonces que descubrí recientemente, es interesante pensar cómo toda película se retroalimenta a partir de sucesos y acontecimientos que pasan permanentemente. Y esto tiene que ver con la lectura en un sentido sintomático, ¿no? Si partimos y buscamos encontrarle el sentido o encuadrar a la película en el sentido sintomático que propone Borwell, ¿no? Esta película creo que la escribe David Lynch
con Barry Gifford, o Gifford, no sé si lo estoy pronunciando correctamente, pero bueno, claramente está dando cuenta, está explicitando y asumiendo algún tipo de obsesión que tenía David Lynch con algo que estaba ocurriendo en el contexto de los fines de los años 90, que era el juicio a O.J. Simpson, ¿no? ¿Qué dice Lynch? Que nunca habían hablado con Barry Gifford en estos términos, digamos, con respecto a la película, en que estaba relacionada con ese juicio, pero de alguna manera características de O.J. Simpson, de este personaje mediático, ¿no? Al que salía a jugar al golf y a reuniones y se lo veía sonriendo de manera pública y despreocupadamente luego de haber cometido un doble homicidio. De alguna manera hay características de este personaje que fueron transpuestas, que fueron traspoladas al personaje de Fred, ¿no? La fuga psicogénica en cuanto al modo en que la mente se engaña a sí misma para escapar del horror de un terrible delito que cometió en este caso Fred, así como lo hizo O.J. Simpson en el mundo real. Entonces, fíjense qué interesante, digo, volviendo a esto que yo planteaba casi desde un principio, de que hay películas donde realmente es muy complicado encontrar referencialidad. Recuerden que cuando hablamos de referencialidad, hablamos de poder identificar lo que vemos diegéticamente en el universo narrativo que nos propone la película, poder vincularlo y de alguna manera ponerlo de manera análoga y compararlo con cuestiones que nos pasan a nosotros, en nuestras vivencias, en nuestro mundo real de todos los días, en nuestro mundo cotidiano. Y bueno, al fin y al cabo, lo que ocurre en el mundo real siempre está mostrado de manera exagerada, de manera extremada, de manera más o menos exacerbada en la ficción, y creo que, si bien el cine de Lynch es confuso en ese sentido, parece distante, parece poderosamente abstracto y simbólico y difícil de comparar con el mundo real, al fin y al cabo está hablando de eso. Fíjense que hasta el propio Lynch está diciendo que su personaje lo construyó no solo seguramente a partir de sus propias obsesiones, seguramente él mismo comparta características con ese Fred que vemos en pantalla, interpretado por Bill Pullman, sino que también hay muchas características propias de este asesino que fue sobreseído hacia fines de los 90 y que estaba generando tanta polémica y tanto revuelo en Estados Unidos e incluso a nivel global, ¿no? Que era el caso de O.J. Simpson. De alguna manera estaba traspolando características de este caso, de esta persecución policial, eh, al personaje de, de su película, de Los Highway. Muy bien. Sigo comentando algunos otros elementos propios de este nivel de sentido sintomático. Leía por ahí, supongo que esto también lo hice en el libro, que Lynch había incluido en el guión propio, en el guión literario de esta propia película, una experiencia personal, una anécdota personal. Esto también tiene que ver con repercusiones en sentido sintomático. Alguien había llamado a su casa y le dijo, Dick Laurent está muerto. A David Lynch, al propio Lynch, ¿no? Y aunque Lynch, que nunca llegó a saber quién le había hablado, quién era ese tal Laurent, ha aclarado que uno de sus vecinos era un actor llamado David Landers y que posiblemente se haya tratado de una simple confusión, ¿no? Una simple confusión de nombres ahí. Dice Lynch que siempre ha tratado de mantener esto con un grado de misterio, ¿no? Como para no revelarlo demasiado, para que no repercuta demasiado, pero que de este modo puede ser una idea disparadora para atrapar más ideas, para empezar a hilar escenas y momentos y secuencias y construir una trama, que es un poco lo que lleva a cabo Lynch en su película. Al fin y al cabo, lo que podemos identificar y remarcar y reforzar con este tipo de aclaraciones y de manifestaciones públicas que ha hecho Lynch luego de haber estrenado la película, es que todo parte de sus propias vivencias, de sus propias experiencias, de sus propios mundos internos, de sus sueños, de alguna frase de alguna canción, de algún cuadro, de alguna obra de arte que vio, de alguna experiencia muy personal. Digo, al fin y al cabo las películas siempre nacen de ese, como punto de partida de estas vivencias personales que tiene el director. Esto también tiene que ver con lo sintomático, con esos elementos que, bueno, nosotros vemos la película en un primer momento, en una primera instancia, y tal vez no lo identificamos. Es muy difícil atinar o pretender adivinar que Lynch había querido hacer referencia al caso de O.J. Simpson. Lógicamente, pero años más tarde tenemos esta declaración en su libro o públicamente en algún otro medio y podemos construir significado a partir de eso y podemos construir y actualizar de alguna manera nuestras perspectivas de análisis frente a estos nuevos hallazgos, estos nuevos descubrimientos que tenemos, ¿no? Por eso me parece interesante volver a leerlos, volver a
a entender, digamos, que todo lo que se plantea en las películas parte del marco sociocultural que rodea a los directores en el momento en que la cranean, en que la piensan, en que la gestan, en que la llevan a cabo y la producen. ¿Ahí había alguna consulta en el chat? No. Otra cosa que había notado es que, lógicamente, toda esta cuestión parafernálica, digo, del mundo del porno, ¿no? Del porno como objeto de consumo, los autos, la música, lo erótico, ¿no? El jazz en sí mismo, las mujeres, ¿no? Que en esta película está mostrado cómo se concebía a la mujer en ese sentido como objeto de deseo de manera eh, cosificada, etcétera, son características que va aunando y va juntando Lynch y que seguramente está mostradas de manera extremada en este personaje consternado y desequilibrado internamente que es Fred, pero que al fin y al cabo también son obsesiones propias de David Lynch, ¿no? Como hombre, digamos, como hombre masculino moderno, criado en un contexto determinado, nacido en el siglo XX, etcétera, etcétera. A ver acá en el chat que decía Cecilia, en el caso de Lynch creo que influye mucho que se dedica al arte, a la pintura y la ambientación. Los colores, etcétera, son parte importante de sus películas. Totalmente. Hay un montón de rasgos desde la puesta en escena visual, estética, ¿no? Que nos puede llevar a establecer eso, a elaborar construcciones de sentido más simbólicas, más alegóricas. Por ejemplo, el uso de siempre determinado tipo de tonalidades. Muy bien. Esto decía, ¿no? Que lo sintomático también tiene que ver en el sentido de lo sintomático como algo reprimido, como algo involuntario que sale a la luz, que de alguna manera se exorciza, vamos a decir, se expone, se evidencia en la película de manera involuntaria, suele tener que ver precisamente con las ambiciones y las obsesiones más impúdicas, más punitivas del propio autor, del propio guionista, del propio director. Digo, no estoy queriendo con esto atacar a Lynch en términos ideológicos, en términos sociológicos, pero de alguna manera podemos hablar de obsesión por las mujeres, hasta incluso alguien podría arriesgar de manera más crítica y hablar de obsesión por el porno. No lo sé, digo, estoy yendo demasiado al extremo, pero tenemos que tener en cuenta de que siempre hay ambiciones y obsesiones por parte del director que se exponen en sus películas. Luego quedará ahí por parte del espectador o del espectador analista, en este sentido, en nuestro caso, a cómo nos apropiamos de esos elementos que detectamos en las películas y qué construcción de sentido hacemos al respecto, ¿no? También procurando establecer ahí, incluir, digo, un posicionamiento crítico, tal vez, hacia la propia figura autoral. Que en este caso a mí no me interesa hacerlo, pero siempre lo sintomático también tiene que ver con esto y se incluye acá. Muchas veces cuando estamos hablando, cuando alguien habla mal, cuando leo que alguien habla mal de determinado director o de determinada figura autoral, es porque se está haciendo referencia en un sentido sintomático a estas cosas, que tal vez plantean involuntariamente en sus películas. Yo que había notado otra cuestión que me parece importante, interesante cuanto menos, que tiene que ver con ese costado trágico, ¿no? Y muchas veces imprevisiblemente casi catastrófico o sospechoso, que tiene que ver con la sobreexposición de estas figuras públicas, de los actores, ¿no? De las clases tal vez más adineradas. Sabemos que esta película está ambientada en Los Ángeles y si bien no es un actor, no es una celebridad en ese sentido, el personaje sabemos que pertenece a ciertos estatus sociales, es un músico, lleva a cabo cierto estilo de vida que vinculamos rápidamente, fácilmente con los excesos, con la sobreexposición, con estar con mucha gente permanentemente, y eso genera una pérdida y una disolución en cierto sentido de su propia individualidad, ¿no? De su propia subjetividad en el resto, en ese universo, en esa maquinaria en la que vive, que al fin y al cabo siempre vinculamos muy fuertemente con Hollywood y todo el entorno, Los Ángeles, California, etcétera, ¿no? De alguna manera, posiblemente él mismo, ¿no? El propio Lynch, vive o viviera en ese momento, tal vez más que ahora, atosigado, atacado por este tipo de traumas internos. Y una película siempre es una oportunidad para un director, sobre todo consagrado y ya con su marca de estilo eh, bien ligada y bien fácilmente reconocible e identificable. Una película siempre es una gran oportunidad para llevar a cabo esto que decía recién, una especie de exorcizamiento de uno mismo, ¿no? Una especie de poder plasmar, de manera catártica en la película esas cuestiones que nos están dando vuelta a la película y que necesitamos proyectar
nos están dando vuelta en la mente, perdón, y que necesitamos proyectar en algún texto creativo. Bueno, en este caso, Lynch es la película, ¿no? Como texto creativo, como texto audiovisual. Si bien esto de la exposición, digamos, de Lynch, de sus propios traumas, no queda del todo reconocible o identificable en la película, ¿no? Obviamente está trasladado a los personajes, a un mundo de ficción, con elementos de ficción. Podríamos decir, podríamos arriesgar, digo, estableciendo un posicionamiento de sentidos sintomáticos, podríamos arriesgar este tipo de conclusiones, o este tipo de inferencias, ¿no? Podría tratarse de una proyección o una representación implícita de él mismo, eh, transfigurado, transformado, ¿no? Distorsionado, encarnado en ese o en más personajes, ¿no? En todos los personajes desequilibrados y psicopáticos, como decíamos con Pilia, ¿no? Patologizados que aparecen en sus películas, en general, digo, en esta y en sus películas en general. Y que al fin y al cabo, bueno, lo que hace él es crear historias a partir de sus propios fracasos, de sus propias experiencias, de sus propias vivencias, como buen cineasta que es en ese sentido. Hay algo más que podríamos identificar también en términos de niveles de sentido sintomáticos. Me atrevo a decir algo de la estética eh, casi noventosa, que lo vemos, también esto es importante, digo, lo sintomático tiene que ver mucho con el contexto sociohistórico, no solo en el que se produce y se estrena y se comercializa esa película tal vez, sino también en desde qué contexto le analizamos nosotros a esa película, ¿no? De qué contexto nosotros tomamos a esa película y nos apropiamos de los signos que nos presenta esa película y elaboramos nuestra construcción de sentido a partir de esos signos. Entonces, yo, espectador, que soy conocedor de determinadas técnicas y corrientes de estilo y de rasgos característicos de figuras autorales como Lynch, la analizo desde el hoy, desde la actualidad, año 2021, y puedo reconocer, por ejemplo, las reminiscencias a la estética del videocassette, ¿no? La estética del videoclub, dicen mucho. Una cosa nostálgica que puede ser muy personal, eh, muy ligada a mi propia experiencia viendo películas, ¿no? A mi propia experiencia cultural, pero que indefectiblemente, inexorablemente va a estar en mi análisis de esa película, ¿no? Si queremos analizar una película desde el hoy y desde nuestra propia subjetividad, desde nuestro propio posicionamiento personal, de alguna manera vamos a vincular y vamos a unir piezas que tienen que ver con lo propio que podemos reconocer, por ejemplo, en la estética de los años 90, que nos remite a determinada cantidad de películas y que podemos establecer un diálogo y un vínculo entre ellas, no necesariamente todas de Lynch. Bueno, eso también tiene que ver con la construcción de sentido en un nivel sintomático, ¿no? Esa visión, tal vez estética, que yo creo que está impregnada en estos personajes, en este universo narrativo. Eh, de nuevo, puede ser algo tal vez más implícito que sintomático, porque tal vez sí hay una intencionalidad por detrás por parte del director, de la figura autoral, de representar cierta estética de época. Yo creo que en este caso es algo que podemos analizar desde el hoy y que por eso se vuelve sintomático. Lo sintomático también tiene que ver en este sentido digo, con lo personal, con desde dónde analizamos nosotros como espectadores, conocedores de lo que nos está proponiendo el director en esta película. Leía por ahí, bueno, en relación a esto, y acá lo noté precisamente, pura sobredosis noventera, ¿no? Por la estética, por los diálogos, por los escenarios, por el estilo de vida que llevan esos personajes. Esta también puede ser una lectura en términos de nivel implícito o sintomático. Y bueno, sin ir más lejos, está todo ese diálogo permanente, como decía y como ya dije varias veces, con el cine noir, con cierto estilo paradigmático del cine noir característico de los años 40, ¿no? Películas como El tercer hombre, de Carol Reed, se me ocurre ahora. Hay un vínculo ahí deliberado, intencionado, en este caso por parte de Lynch, por eso ya no podríamos hablar en términos sintomáticos, sino más bien implícitos, pero bueno, con referir a determinada época, a determinado modo de representación y modo de hacer cine, ¿no? No sé si a ustedes se les ocurre alguno más, pueden ir tirándome ahí si alguna interpretación que hayan hecho, no necesariamente en el sentido de estas clasificaciones que yo fui tirando en términos de Borwell, pero si se animan, pueden comentar algo más. Bueno, muy bien.
ese es en sentido así general lo que yo quería proponerles hoy. Poder entender, digamos, que estas clasificaciones, creo que había una placa más, perdón. Bueno, algunas cuestiones que son interesantes que plantea Zizek, que no pudimos ver el video, les pido disculpas por eso. Pero bueno, a mí me parece interesante siempre que abordamos una película poder entender y poder tomar ciertos procedimientos, digamos, metodológicos, ¿no? Cierta estrategia metodológica para poder ordenarnos de alguna manera. Por eso es que propongo estos niveles de categorizaciones, como decía recién, refiriendo a David Borwell, a las categorías de los niveles de sentido de David Borwell, y poder establecer a partir de eso, perdón, que me estoy teniendo algunos problemas acá con la cámara. Poder establecer a partir de eso nuestra propia lectura, que siempre va a haber siempre va a implicar un trabajo, como decía, un compromiso, un reconocimiento, una elaboración de sentidos por parte del espectador y por parte de nosotros como espectadores conocedores de eso que nos está ofreciendo la película. A mí me gusta mucho remitir a Slavoj Zizek porque él bueno, se reconoce a sí mismo como cinéfilo. No sé si habrán visto, y les recomiendo fervientemente el documental La Guía del Perverso Cinematográfico. Creo que tiene otra traducción y hay dos partes, pero es una película muy interesante donde está, lógicamente, permanentemente remitiendo a Lynch porque él analiza todo desde el psicoanálisis, que es su campo de estudios predilecto y específico. Y él siempre plantea esto, ¿no? De para qué está el cine sino para hacernos conocer el mundo a través de la ficción. Si querés conocer la realidad, esto lo dice él en términos así textuales, si querés conocer la realidad que subyace a lo que se nos presenta como normal, como instaurado, como real, hay que animarnos a buscar en la ficción cinematográfica. Y yo creo que el cine de Lynch es un claro ejemplo de esto, porque en términos referenciales, ¿no? Volviendo a la clasificación que proponía Borwell, no nos está contando una historia fácil de poder encuadrar en términos lógico-causales, en términos coherentes, ¿no? De causalidad, de progresión dramática, de acción-reacción, sino que nos está queriendo hablar del mundo real a partir de la exacerbación, a partir de la mostración extremada, digamos, de personajes que proyectan sus mundos internos de una manera confusa o de una manera idealizada, como creo yo que está sucediendo de alguna manera en esta película. Al fin y al cabo, creo que podríamos resumir todo, sintetizarlo en esta proyección idealizada, en esta proyección fantasmagórica, nuestra fantasía idealizada, hablaría Zizek, de lo que es la interioridad problemática del propio Fred en este mundo, una vez que está preso, una vez que está encerrado y encarcelado. Y yo creo que al fin y al cabo, como dice Zizek, esa es la mejor manera de conocer la realidad, ¿no? A partir de lo extremo, a partir de lo que se plantea de manera extremada y confusa y ambigua e incierta en la ficción. En este caso, estamos hablando de uno de los directores contemporáneos que tal vez más hayan apostado por la confusión, por la ambigüedad y por la incertidumbre, desde los elementos que configuran la imagen cinematográfica de su modo de narrar, ¿no? Procedimientos discursivos que muchas veces vinculamos más, como decía acá Cecilia en el chat, con la puesta en escena en términos estéticos, en términos visuales o inclusive en términos sonoros, ¿no? La música que utiliza en sus películas, la presencia de la música en términos narrativos también, acá la tenemos desde un principio. Digo, ese personaje es un músico de jazz, que libera toda su expresión sexual, que de alguna manera es la síntesis de lo que está hablando la película, el deseo, el enigma del deseo. Este personaje de entrada lo tiene con su instrumento, lo tiene con la música y no lo tiene con su vínculo afectivo, que es lo que uno espera desde afuera. Entonces, ¿cuáles son los mejores modos de conocer la realidad? Y muchas veces más que mirar un noticiero o dejarnos guiar por una supuesta verdad transparente que nos pueden mostrar, como digo, cualquier medio de comunicación, muchas veces se encuentra también en películas de ficción que en principio nos parecen así, abstractas, bizarras, jugadas, flasheras, como puede ser la cinematografía de David Lynch, ¿no? Acá Cecilia dice que Chaplin también componía la música de sus películas, es cierto. Obviamente estamos hablando de Lynch, pero podríamos hablar de un montón de autores. Yo simplemente creo que en esta película de Lynch es una gran síntesis de esto, porque además propone estos dos, de alguna manera está exponiendo esta contraposición entre modos de narrar. Como decía en un principio, cuando tratábamos de arriesgar una elaboración en sentidos implícitos, ¿no? Está por un lado la historia de Pete Dayton,
claramente el cine noir, una narratividad más clásica, más fuerte, podemos sentir e empatizar inclusive con los deseos y las motivaciones de ese personaje, y por otro lado está todo este universo de desdoblamientos, de doblegaciones, de fugas psicogénicas y de fugas disociativas por parte de Fred, ¿no? El personaje perturbado y conflictuado internamente con el que con el que se nos presenta la película, la primera parte de la película. Hay una contraposición, hay una mezcla, que de alguna manera es lo que hace David Lynch en toda su filmografía, pero yo creo que en esta película está de manera un poco más clara esa división, esa identificación entre los dos universos, el que ocurre realmente y el que ocurre mentalmente, el que ocurre como proyección idealizada del propio personaje. Y fíjense que esa proyección idealizada del propio personaje es más narrativa, es más referencial, es más hasta realista, ¿no? Hasta verosímil por cómo se nos muestran los acontecimientos, que la trama de Fred, que al fin y al cabo es la real, en definitiva es la real, es con la que parte la película y es lo que nos estaba diciendo la película. Es él lleva a cabo un asesinato a partir de estos celos insoportables, absurdos, extremos que se generan por la frustración de su propio ritmo de vida, por sus propias frustraciones, como reflejo involuntario de sus propias frustraciones. Pero eso que es lo real de lo que nos propone Lynch, por lo menos desde mi postura, desde mi lectura, eso sí que es lo que ocurre realmente en ese universo diegético, es mucho más confuso, mucho más ambiguo, mucho más incierto que toda esa trama que al fin y al cabo es una proyección fantasmagórica del propio Fred, protagonizada esa otra trama, esa otra proyección por el personaje de Pete Dayton. Por eso creo que es sumamente interesante cuando Zizek dice esto, ¿no? ¿Para qué está el cine sino para hacernos conocer el mundo a través de la ficción? Y de que muchas veces la realidad que subyace por debajo de lo que se nos presenta desde el poder, ¿no? Desde la entidad más abstracta del poder como normal, como convencional, ¿no? Como esperable, como real, muchas veces por debajo hay otro tipo de operaciones dando vueltas. Yo creo que el cine de Lynch de alguna manera está como queriendo exponernos qué somos realmente. Y realmente yo creo que, si bien supongo que acá todos somos moralmente buenos como para no cometer ningún tipo de asesinato, yo creo que moralmente somos, que moralmente no digo, que realmente somos similares y semejantes al sujeto del cine en el sentido de que tenemos que reconocernos a nosotros mismos como ambiguos, como inciertos, como conflictuados internamente, como desequilibrados internamente, eh, y que me parece que muchas veces el modo, los caminos y las maneras de conocer la realidad y las cosas que nos suceden a nosotros internamente de manera subjetiva están identificables en este tipo de películas. Obviamente, si hacemos un esfuerzo y podemos identificar los sentidos que nos plantea la película, porque si no nos quedamos simplemente con lo que ocurre en la superficialidad, ¿no? En los sentidos más referenciales y más explícitos, y eso en películas como las de David Lynch es muy difícil de identificar en una primera lectura, en un primer acercamiento. Y esto lo sabemos muy bien. Eh, para cerrar y reforzando un poco esta idea final de lo que les comentaba recién, yo creo y defiendo y me interesa transmitir este tipo de ideas, ¿no? Cuando veo una película, cuando propongo un posible abordaje desde el análisis o desde categorías analíticas como las de David Borwell. Yo creo que una película que no proponga o no procure transmitir, al menos implícitamente, al menos indirectamente, esta pregunta por la identidad, ¿no? Del orden de, ok, ¿qué soy? ¿Quién soy? ¿Qué o quién estoy siendo mientras asisto a esta película, mientras estoy viendo y proponiéndome a mí mismo analizar este objeto cinematográfico? Yo creo que una película que no proponga este tipo de preguntas internas reales, digo, a conciencia, de manera, no quiero llevarlo a un plano existencialista o filosófico, pero que me movilice en este sentido, es una película que evidentemente no está funcionando del todo o que evidentemente apuesta a otro tipo de valores o de sentidos primordiales, como por ejemplo, bueno, simplemente formar parte de un circuito comercial y de ganar dinero, ¿no? De lucrar con un objeto audiovisual que al fin y al cabo sabemos muy bien que el cine es un negocio y es una gran operación mercantil, por así decirlo de manera muy resumida. Pero bueno, si procuramos establecer un análisis, sobre todo agarrando películas como estas, como las de David Lynch, yo creo que estas preguntas tienen que estar. Estas preguntas tienen que estar. Y les aseguro que este tipo de preguntas, si nos lo proponemos nosotros, insisto, como espectadores, conocedores de lo que estamos viendo, conocedores de los códigos y de las operaciones discursivas, simplemente por nuestra tradición y por nuestra experiencia viendo películas, les aseguro que este tipo de películas, de este tipo de preguntas, perdón, tienen que aparecer y van a aparecer cuando vemos una película. Eh,
yo creo que el cine de Lynch apuesta a esto. Supongo que ustedes por estar acá también. Y bueno, ojalá la próxima podamos partir de otra película de Lynch para seguir encontrándole más cosas. Y estoy seguro de que la próxima vez que vea Los Highway voy a encontrar muchos más sentidos. Y ahora estoy con muchas ganas de ponerme a leer el libro que acá andaba recomendando Cecilia en el chat. Que seguramente está buenísimo. Yo lo leí muy fragmentadamente y no leí nunca el libro entero. Así que podemos irnos todos a leer el libro, ahora si les parece. Bueno, espero que ya estamos casi en hora. Espero que esta propuesta que les estoy ofreciendo acá les sirva, por lo menos como decía al principio, ¿no? Como invitación a pensar las películas de otra manera, a encontrarle alguna operación, como decía, metodológica, alguna estrategia metodológica. Después, si quieren, les comparto el PowerPoint, el enlace con el texto de David Borwell, si les sirve, insisto, para encontrar algún modo de seguir a las películas cuando se proponen analizarlas. Y bueno, de volver a encontrarnos en encuentros como este tipo y agradecerles mucho por estar aquí. Estas casi 2 horas que estuvimos charlando. Perdonen por el problema ahí que no pude compartir el videito de CISEC. Se los recomiendo mucho, así que búsquenlo, al documental de CISEC que habla de los Highway. Ahí me anoto esos mails, buenísimo. Buenísimo. Así les pasamos el material. Gracias a ustedes en serio por estar ahí. Y espero que les haya servido realmente. Es muy difícil analizar estas películas, pero siempre está bueno animarse a hacerlo. Buenísimo. Pásenme los mails, déjenmelos ahí en el chat que yo les reenvío los materiales. En los próximos días, a más tardar. Muchísimas gracias y un saludo muy grande. Voy a cortar la grabación.